Pero muy buenos días. Aquí estamos de vuelta este sábado para tener dos horitas de guapas y mal entretenidos, donde intentaremos, con todo el esfuerzo que le podamos poner, contar lo que ocurrió en la Semana Agropecuaria y, a ver si nos da el piné, contar lo que va a pasar. De lo que pasó para atrás pasó mucho, ¿no es cierto, María Martini? Buen día. Buen día, Félix. ¿Cómo Bien. anda? Acá extrañando a Lorena Tesio y a Jorge Pandini, que esta vez nos Sí. abandonaron, ¿eh? Bueno, de Lorena Ausente, Tesio creo que la vamos a tener en pero con Santiago del aviso. Estero. ¿Qué? Ausentes, pero con aviso. Ausente con aviso, pero creo que la vamos a poder lograr desde Santiago del Estero, que se fue allá a cubrir Expo Brás. ¿Te acordás que sábados pasados estuvimos hablando? Bueno, está ya en Santiago del Estero, me imagino que disfrutando esos primeros calorcitos que tiene. Rodeada de vacas. Sí, por lo menos eso. Bueno, gran repercusión tuvo la entrevista que el sábado pasado le hicimos a Juan Iglesias. Con la cuestión de la biotecnología, con la cuestión de esto tan controvertido que aparece con la soja intacta. Y donde con el ingreso de productos herbicidas que están, importados, claro, siendo importados aparentemente sin cumplir cumplir todas todos los las requisitos normas. necesarios. Exactamente, sin cumplir. Tiró definiciones bastante duras y polémicas. Le prometimos generar un debate, vamos a generar un debate con contrapartes, porque de eso se trata, ver todas las opiniones, pero dejó opiniones muy tajantes. En particular levantó el avispero con esta manera de comercializar la soja intacta en particular, Así es. donde lo explicábamos muchas veces antes. Monsanto no cobra, ya no se le cobra más al productor por la bolsa, por la semilla de bolsa, por comprar la semilla de bolsa, sino que además de comprar la semilla de bolsa, el productor tiene que pagar por la producción de grano futura, es decir, Tiene dos está formas, calzado. o paga por hectárea o, digamos, por hectárea sembrada, o paga por la producción. Exactamente. Netamente. Bueno, pero digamos, las dos modalidades se alejan de la manera tradicional y lógica, que es vos comprás una bolsa de semilla y arreglate Catalina, digamos, si te va mal, si te va bien, pero todo lo que se produce en definitiva es del productor. En este caso, no, Monsanto metió una cuña con esta modalidad de comercializar, de lo que trae mucha polémica. Es más o menos así, ya lo conté varias veces, pero te vuelvo a aburrir. Es como que alguien compraba un auto antes y pagaba 100 pesos por el auto, vino un día un adelanto tecnológico, en este caso, para hacer el paralelo con la semilla de soja, trajo el adelanto tecnológico de un evento tecnológico resistente a insectos. En este caso, en el caso del auto sería el airbag, digamos, el adelanto tecnológico. Entonces aparece el auto A sin airbag, auto B con airbag. Vos qué haces, lo normal es pagar 100 pesos por auto sin airbag y 120 pesos, ponerle 110 pesos por este adelanto tecnológico. Bueno, en el caso de la semilla de soja, Déjeme intacta, averiguar, te dicen, déjeme adivinar. Vos no pagás 110 pesos, sino que pagás de acuerdo al kilometraje que recorras en Claro. ese auto, y vas a pagarle a Airbag por ese adelanto. Un porcentaje de los kilómetros Recorridos. Y entonces de ahí en más aparece toda la controversia de quién es el que va a verificar esos kilómetros. Bueno, hasta hace años atrás, ¿te acordás en la polémica que se armó? Era de manera privada. El año pasado saltó Bolsatec con el Estado, donde dijo, pará, que lo vamos a medir oficialmente. Quiere decir que cuando vayas al service te voy a tomar Quiere decir los que Monsanto kilómetros. le dio su forma de medir al Estado. El Estado te toma, digamos, el control, pero en definitiva se avala lo que a mi criterio es un disparate, y me encantaría discutirlo con técnicos de Monsanto, el disparate que el productor se ve ahora sometido a dar un porcentaje de su rinde a un evento tecnológico. Se lo podría dar al que le vende el fertilizante, se lo podría dar al que le vende el tractor. Por cuidar la tierra. Es decir, Bueno, por no, hacer bien de las hecho, cosas. él naturalmente se cobra esa renta, pero es como Claro, que la renta pero- se lo termina dando toda a los la- distintos actores, digamos, Pero en el ¿no? fondo, digamos, una empresa como Monsanto no le está reconociendo
esas buenas prácticas al mismo productor. Bueno, es decir, un buen rinde no solo es el resultado de la lluvia, de un buen clima, de una buena semilla, es el resultado de un montón de otras cosas, como por ejemplo haber invertido en hacer bien la rotación, en no hacer soja sobre soja sobre soja. Bueno, pero de hecho, si vos te pones a pagar individualmente a todos estos factores, primero que es inviable y después que es un gran disparate. Bueno, exactamente, eso es lo que es decir, cómo se divide ese rinde. Ese rinde. Bueno, de alguna manera lo que se está planteando ahora es que de ese rinde, una parte de ese rinde corresponde hoy por hoy a una empresa, en este caso lo de la soja intacta. Y pero hubo bueno, también otro lío, digamos, con los acopios. Porque bueno, lo de la soja intacta estuvo relacionado al productor, pero también a los acopios que en algún momento los hacían de alguna forma, comillas, agentes de retención de estas regalías que tenían que pagar los productores que habían hecho el contrato con Monsanto. Bueno, los acopios... Bueno, en el caso de AFA fue un caso bastante resonante que hubo, ¿no es cierto? Sí, vamos a hablar hoy con el gerente legal de AFA, que es uno de los que es el acopio de Federación Agraria Argentina, y nos va a contar qué le sucedió con Monsanto. Ahí está. Bueno, así que tenemos un poco de eso, tenemos un poco de los cerdos, chanchos, porcinos, ¿cómo es? ¿Cómo es esa Se ha cuestión? metido en un brete. Sí, San bueno, Martino. pero ¿cómo es? ¿Se le dice cerdo, se le dice chancho, se le dice porcino? Yo le digo chancho. Vos le decís Yo chancho. voy a aclarar que le digo Vas a tener chancho, bastante que la Real Academia Española permite que uno le diga chancho al mamífero, al animal. Ajá. Pero acá en la Argentina hay bastante lío con esa palabra y hay muchos a los que no les gusta chancho y que de alguna forma tratan de acuñar que se les diga porcino o cerdo. Es decir, lo ven de manera despectiva. Le quieren poner un poco de marketing a la cadena. Se ponen muy nerviosos si uno dice chancho. Le ponen muy nerviosos. Bueno, le ponen a la cadena. Convengamos algo. Le suena mucho más al oído porcino o cerdo que chancho. Bueno, cerdo no tanto. ¿Por qué? En la escala te diría que lo peor es chancho, Cuando en el yo medio le quiero está insultar cerdo. a usted, por ejemplo, A ver. ¿no le digo usted es un cerdo? Ahí me cae muy mal. Pero me cae Y peor a, si me y a dirías una que es un amiga chancho. mía le digo, estás gorda como una vaca. Bueno, después sigo usando la palabra vaca. Bueno, habría que ver si no te la limitan también. Pero bueno, vamos a preguntarle a algún especialista a ver cómo nos denominamos cuando nos referimos al cerdo, al porcino o al chancho. ¿Y qué más tenemos en esta jornada? Bueno, tenemos lo que ocurrió como evento del lanzamiento, no es un lanzamiento, es un segundo seminario que se hizo sobre el maíz tardío, de lo cual es una gran herramienta agronómica, aparece hoy. Vos fíjate que era como el patito feo el maíz tardío, lo que primaba era el maíz de primera, sembrado a mediados de septiembre, donde buscaban altos rindes, bueno, el maíz tradicional, de siembra tradicional. El maíz de segunda era como, bueno, una cosa media rara, donde le gastabas muy poca plata y era un maíz que lograbas hacerlo, pero sin demasiadas expectativas. ¿Qué pasó en los últimos años, desde la seca del 2008-2009, creo? Empezó a aparecer esta modalidad y los productores se sorprendieron de que apostándole algún porotito más al maíz, quiere decir apostándole un poco más de fertilización, haciendo una buena práctica, ajustando la densidad, de golpe lograbas rindes bastante aceptables y muy estables. ¿Por qué? Porque le venía todo el agua de febrero, evitando ese estrés calórico, ese estrés hídrico que le provocaba la floración en enero, es decir, corrían la floración para más adelante y lograban rindes estables, con un potencial que no era arriba de los 100 quintales, pero que se mantenía de manera estable. Bueno, esto llevó a la campaña pasada, que el 60% de la superficie aproximadamente se siembra de manera de maíz tardío contra el maíz tradicional. Se corrió el porcentaje. Bueno, por supuesto, todas las empresas se tiraron de cabeza a esta cuestión, siguieron el flujo de la corriente, llámalo así, y tanto técnicos como productores empezaron a ensayar y empezaron a sacar adelantos para levantar ese techo de rinde, y es justamente lo que se discutió el jueves de esta semana en Pilar, con una gran convocatoria de técnicos y productores que analizaron el caso del maíz tardío. Pero bueno, tenemos para mucho más durante las próximas 2 horas. ¿Nos vamos al corte, María? Vamos.
Ya compartimos con vos la mejor información agropecuaria con Félix San Martino y su equipo en Radio del Plata. Es inevitable el sentir que cruzan puente entre tu abrazo y lo que siempre había esperado. Descansa entre tus manos lo que alguna vez fui. Bueno, basta de utilitarios, basta de camionetas. Vamos a hablar de autos de alta gama, si te va. Y lo tenemos a Jorge Pandini del otro lado de la línea para que nos cuente. ¿Qué? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bien. Hola, Jorge. Estamos pasando así de línea, ¿eh? Basta de estos sábados que nos hablaste de utilitarios, pickups, lanzamientos, qué sé yo. Vamos a hablarle de alta gama a nuestra querida audiencia. Volvamos al glamour. Volvamos al glamour. Vamos al Por glamour. favor. Bueno, ¿Qué hay de primero, glamour? ¿Qué hay de glamour? una adivinanza. Adivinador, A ¿no? ver. Todo el mundo sabe que Fangio fue uno de los mejores, si no el mejor piloto de Fórmula 1 y de carreras de la historia, y que lo conocen como el quíntuple porque ganó 5 campeonatos de Fórmula 1, ¿no es cierto? Uh-huh. Cuando se corría con coraje y corazón, digamos, donde siempre iban al filo de la muerte. Y se Ahora, la se pregunta corría es- con esos autos que representaban los países, ¿te acordás? Porque era Sí, exactamente. el Bueno, a ver, rojo italiano, el plateado alemán, etcétera, ¿no? ¿con qué auto ganó Fangio el primer campeonato del mundo? A ver, si no era Ferrari, era una Alfetta. Alfa Bueno, Romeo. exactamente, Cualquiera de porque los vos dos, sabés- te diría. Exactamente, bueno, ganó con un Alfa Romeo. Vos sabés que normalmente la imagen de Fangio quedó muy vinculada con Mercedes-Benz, del cual fue presidente honorario, tuvo concesionario, de hecho ganó con la famosa fecha de plata. Claro. Lo que mucha gente no tiene en mente es que el primer campeonato del mundo que gana Fangio es con un Alfa Romeo. ¿sí? Mira. Lo de Mercedes-Benz quedó porque fueron los últimos campeonatos que ganó, ¿no? Con el Exactamente, Mercedes-Benz, claro. exactamente, sí. Además, bueno, fue emblemático esa flecha de plata que todo el mundo las conoce, digamos, ¿no? La verdad que esos son autos emblemáticos. Pero bueno, el cuento es que Alfa Romeo, obviamente, es una marca con una larguísima tradición deportiva y es una marca de 107 años, que siempre el sello fue la cosa deportiva, la cosa italiana, ¿no es cierto? Es ese distintivo que tienen los autos italianos de todas las marcas que son muy deportivos. Bueno, en la Argentina acaba de lanzarse la nueva versión del Alfa Romeo Mito. Mito. Se llama así, Mito. Y la gente va a decir, che, un mito griego, un mito. No, Mito es por Milano y Torino. Mira. Mito. Nada Y que vos ver sabés que- con Mito, en el mito griego que están afín No, acá María nada- Martini. No, nada que ver. Así que bueno, llegó con un restyling, ¿no? Como se conoce, y es un auto deportivo compacto, es un auto chiquito. Tiene capacidad para 4 pasajeros, pero es un auto compacto. Y está en la nueva moda de autos de motores muy chicos y de mucha potencia. Vos te acordás que antes, para tener potencia en altas cilindradas, bueno, el motor es un motor Nastero 1.4, pero de 170 caballos, con lo cual la relación de peso y potencia es muy alta. Y obviamente, como todos los autos nuevos, tiene todos los sistemas tiene una caja automática de doble embrague que es recontra cómoda, y la electrónica va ganando lugar, ¿no es cierto? A veces yo comento algunos temas y los paso medio por alto, pero por ejemplo, hoy hay sistemas que te permiten adaptar la conducción al estado del tiempo, porque estos autos muy deportivos tienen mucha potencia. Si llueve, no es conveniente que tenga tanta potencia, porque el auto tiende a derrapar. Entonces vos tocas un botón y te pone una gestión del motor, del acelerador all weather, es decir, va a transmitir potencia suavemente. Mira. Tomas otro botón y va normal, y tocas otro botón y va en el modo más deportivo. Y una historia del Mito. ¿Vos sabés quién diseñó el Alfa Romeo Mito? Obviamente vas a decir, no, contame. Pininfarina. No. Hay un diseñador argentino que se llama Juan Manuel Díaz, un diseñador muy joven, rosarino, el hombre, que, bueno, como muchos argentinos que se fueron con la ilusión de ser diseñador de auto, empezó su carrera en Europa, estaba trabajando en Alfa Romeo, y un día él dibujó el auto que le gustaría diseñar. Pero no se lo habían encargado, hizo el dibujo de un auto
y se lo guardó en un cajón. A los meses, Alfa Romeo le dice a su gente, y él estaba en Alfa Romeo trabajando en el área de diseño, que querían hacer un auto deportivo compacto. ¿Qué hizo Juan Manuel? Sacó el dibujo y dijo, yo diseñé este auto. Y ese es el auto Alfa Romeo Mito. Así que es un doble orgullo para los argentinos. Qué genial. Que sea producto claro. Mira lo que son las cosas de la vida, ¿no? Así que con un diseño de un argentino, que algún día vamos a hablar de él porque está trabajando también en Rosario con energía eléctrica para ómnibus, está bastante bueno. Además, te quería agregar que si hay una marca deportiva es Alfa Romeo, ¿no? Porque recordemos... Bueno, por excelencia, sí. Ahora en Italia han lanzado un Alfa Romeo que se llama Giulia, que es un sedán grande, ¿sí? Para competir ¿con quién? Con BM, con Mercedes, con Audi. Y ese auto que va a llegar a la Argentina tiene un motor desarrollado por Ferrari. Porque son primos. Alfa Romeo y Ferrari son primos. Algún día vamos a contar la historia. Y es un auto que ha batido todos los récords en Nürburgring, ¿sí? Y, a ver, un dato de este Alfa Romeo Giulia que va a llegar a la Argentina. Hace poco estuvo en visita a la Argentina este chino que tiene esa página de internet donde se venden cosas, que tuvo reuniones con el gobierno. Alibaba. Yo pensé que había venido a Argentina a buscar los 40 ladrones, digamos, ¿no? Pero creo que había más que eso. Bueno, Alfa Romeo puso en venta la Giulia, este auto súper deportivo, 510 caballos, un auto de carrera puesto a la calle, por Alibaba en China. Una edición limitada de 360 autos, la preventa. ¿En cuánto tiempo se vendieron? Minutos. 33 segundos. Qué bárbaro. 33 segundos. Así que bueno, y la pregunta del millón, que María se está haciendo en este momento, how much subirse al Mito. ¿Cuánto? A ver. ¿Escasos? Estoy sentada. No. Es para lo que es el auto, que es italiano, además es italiano, cuesta $30.000. Es decir, cuesta lo mismo que un auto normal, mediano, fabricado en la Argentina. ¿Sí? Y otro tema que algún día vamos a hablar más entretenimiento, la garantía. 5 años o 100.000 kilómetros. Las garantías empiezan a jugar un papel importante en la venta de autos en Argentina. Cuando vas a comprar un auto y una marca te ofrece 2 años, la otra te ofrece 3, la otra te ofrece 5, bueno, es un elemento más para pensar la compra. Para pensarlo. Así que bueno, María, desembolsando los $30.000, ya. Un autito de 2 asientos, me imagino. Mañana me lo compro. No, tiene 4. Es 2 adelante, 2 atrás, pero vos pensás que el dólar bajó, claro. Así que ¿por qué no? Para un auto deportivo italiano, o sea, pensemos en qué segmento está. Vos dijiste, lujo, alta gama, deportivo italiano, no es caro. No es caro. Vamos todavía. Casi nos convenciste. Lástima que no tenemos ni ahí los $30.000. Bueno, capaz que algún alma caritativa nos quiere regalar. No hay almas caritativas, no hay. Me contó un pajarito, el pajarito de Maduro, que se ahora quedó... son conejos, los de Maduro, ojo. Son conejos. ¿Se quedó atascado en la tormenta, San Martino? Sí, efectivamente. Los caminos rurales no te dejan salir a veces como uno quisiera. Y bueno, es la realidad que se vive, Apenas con 60 milímetros es suficiente para que un camino rural de Córdoba te impida salir. Así que hay que tener paciencia para salir y saber tener muñeca para barrear, ¿no? Porque hay que tener muñeca para salir. La culpa es suya por ir a un campo de Córdoba. Usted está en un campo de Buenos Aires con la ruta de Scioli y no tenía problema. No, de ninguna manera. Además, esos campos están inundadísimos hoy por hoy. Ya vamos a hablar en este programa. Jorge, te mandamos un abrazo grande. Un cariño para ustedes. Los sigo escuchando. Abrazo. Una joya para mí es el sabor de tus besos, se caen del propio peso, pero no llegan al fin, y prefieres presumir teniéndome preso.
Bueno, María, hay gente que tiene más suerte que nosotros. Por ejemplo, nosotros ahora acá con Lorena estamos en un estudio haciendo este programa, lo cual estamos agradecidísimos, estamos felices, pero de estar en Ezeiza con un pie en el estribo de un Boeing a punto de zarpar de viaje, estaríamos quizá un poco más contentos. Bueno, es la situación que está viviendo un amigo nuestro profesional de larga trayectoria, que es el ingeniero agrónomo Fernando Rabaglia, que es precisamente especialista en el manejo de la empresa agropecuario. Fernando, buenos días. ¿Estás con un pie en el avión? Sí, con un pie en el avión y rezando para que el piloto sea Messi y sepa gambetear huracanes, ¿viste? Porque como viene en la mano para llegar a Houston, creo que va a tener que andar esquivando huracanes, terremotos, yo qué sé. Porque se están yendo, digamos, te estás yendo con un grupo de productores a una gira por los Estados Unidos. Qué buen momento que eligieron, ¿eh? Sí, en realidad es un grupo de gerentes de cooperativas, o sea, es un viaje más orientado a todo lo que es la parte comercial, la parte logística, la parte de análisis de mercados, y de todo lo que es el negocio de la provisión de insumos. Pero Fernando, te voy a hacer una pregunta. Este viaje vos lo estás viviendo de manera especial porque de alguna manera, me lo has dicho en distintas charlas que hemos tenido, los viajes siempre te dan, y vos insistís en el concepto, en una idea de mediano o largo plazo. Pero también vos como productor agropecuario estás viviendo la situación que viven lamentablemente muchos de los productores con el tema de inundación. Vos sos productor de la zona de Bolívar, creo, y debés tener esta contradicción interna, ¿no? Entre un viaje que te da un panorama de mediano a largo plazo y un corto plazo que es mejor para olvidar, ¿no? Sí, el corto plazo es tal cual. Yo lamentablemente tengo toda la ficha, todos los números para que cuando hay agua me caiga a mí, porque tengo el arroyo Vallimanca que pasa por el fondo del campo y 2 canales que atraviesan el campo a lo largo y por el medio, con lo cual no importa de dónde venga el agua, a mí me cae, ¿viste? Y ahora es un despiole que anda, toda la zona está mal bajo el agua. ¿Qué superficie tenés bajo el agua? ¿Qué? ¿Qué superficie del establecimiento está bajo el agua? Y ahora entre un 70 y un 80%, está bajando un poco lo que viene del Vallimanca, pero lo que entra por canales, desde Henderson y Deró, está mandando mucha más agua que en otras circunstancias, porque nadie entiende muy bien por qué lado se dio la manganeta, pero el agua que siempre se junta en Trenquelauquen y todo eso, ahora pasó por atrás de Trenquelauquen de Peguajó y fue a parar a Henderson, y desde ahí por cunetas, por costado de ruta, van improvisando, cada intendente como puede se la va sacando de encima y se la pasa al de abajo y está entrando por canales locales, ¿viste? Así que hay más agua de canales ahora que de lo que viene generalmente por los arroyos desde las encadenadas, desde el sudoeste de Buenos Aires. Pero volviendo a la pregunta, este momento que vivís entre estar en una gira donde se apunta y se proyecta a mediano o largo plazo y vivir esta cuestión de corto plazo, ¿cómo lo sobrellevas? Mira, primero que nada, es una de las cosas que yo creo que siempre como técnico le sugiero a los productores, que es que tienen que tener más de una fuente de ingresos, digamos. Yo tengo amigos que me dicen, pero vos con el campo de tu familia, ¿para qué seguir dando charlas? Le digo, justamente porque yo sé que no puedo depender de un solo ingreso, y cuando el campo va bárbaro, todo está lindo, y cuando viene mal, decís, qué suerte que tengo otro negocio, ¿no es cierto? Con lo cual, punto 1, hay que tener los huevos en diferentes canastas. Punto 2, yo siempre trato de tener perspectivas de mediano o largo plazo. Si uno no tuviera esa perspectiva, enfrentar las crisis es muy complicado, porque en una crisis cuando se te tapa el campo de agua y tenés que empezar a llevar la hacienda para las lomas y ves que se pierden las pasturas y todo eso, vos querés mandar todo al diablo, estás podrido, decís otra vez, en el 2012 ya me pasó lo mismo, y cada 4 años... ¿viste? Y siempre la improvisación de los políticos oportunistas, ¿viste? Que dan discursetes de tribuna, pero no arreglan nunca nada. Eso te da una furia que tenés ganas de tirar todo al diablo. Y tirar todo al diablo creo que sería un error grave, porque cuando uno tiene perspectivas de mediano o largo plazo y ve las fantásticas perspectivas que tiene nuestro negocio, y sobre todo para mí la ficha pasa por el lado de las proteínas animales y de la ganadería, ¿no es cierto?, como uno de los mejores negocios para el futuro. Justamente en un momento de calentura uno puede querer tirar todo al diablo y después cuando la situación se acomoda arrepentirse de haber tirado todo al diablo. Entonces para mí los viajes me sirven para eso, para abrir la cabeza, tener una mirada de largo plazo y entender que
obviamente, si no tenés más remedio, te pusiste viejo, nadie quiere seguir con el negocio, te quedaste solo y ya no tenés más ganas, bueno, alquila el campo, fíjate con tus hijos qué querés hacer. Pero pudiendo mantenerse en lo posible dentro de la actividad, yo hago todo lo posible para quedarme y también se lo explico a mis hijos para que entiendan que esto va a ser un muy buen negocio y una buena inversión ahora y en el futuro. Y si este gobierno tenemos la suerte de que una bendita vez por todas empiece a hacer los bancos de agua y a retener el agua en las diferentes cuencas para que no te vengan estas olas de agua que te pasan por arriba, bueno, mucho mejor todavía, ¿no? Pero por ahora es una ilusión, vamos a ver si se cumple. Sí, como muchos otros, el diagnóstico es muy propicio con respecto a la producción de proteína animal. Sí. Pero también ¿no pensás que ha crecido con esta cuestión del clima exponencialmente el riesgo de producir? El riesgo de producir desde carne, granos, leche. Sí, pero vos fíjate que dentro de los escenarios que te plantean algunos climatólogos, incluso dentro en centros de investigación de otros países, incluso dentro de esos cambios, obviamente, cuando vos ves competidores nuestros, por ejemplo Australia, el Departamento de Agricultura, el USDA, no hace proyecciones sobre situaciones puntuales, porque dicen que no las pueden tomar como algo que es una eventualidad, tomarlo como una proyección. Bueno, el USDA ya está tomando como una proyección que Australia se seca. Del mismo modo que estamos ganando agua nosotros y temperatura en las proyecciones internacionales, en los escenarios que están tirando los climatólogos, que no niegan que esto es un cambio. Acá todavía seguimos discutiendo si es cambio o no es cambio, viste, yo qué sé qué cuánto. Otros tipos en otros países dicen, no, esto es un cambio. Y en ese escenario, ustedes en Sudamérica están ganando agua y están ganando temperatura. Y Australia, que es un competidor nuestro, se está secando. Se está secando aún más de lo que está seco, porque cuando escuchás cómo producen los australianos con pocos milímetros lo que hacen, sí. Y si a esto le estás diciendo que todavía van a tener menos milímetros de agua, yo no sé ya cómo van a producir, ¿no? No, ni hablar. Pero además de eso, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, como sobre el Ecuador hay menores perspectivas de producción de aquí a varios años y cómo en cambio en las zonas más templadas hay aumentos de productividad. Entonces vos te pones a sumar disponibilidad de tierra, el clima, que está bien, tendremos que aprender a trabajar con excesos de agua y va a haber que manejarlos. Todavía no podemos decir que hayamos hecho mucho porque este es un país de improvisados, ¿viste? En donde lamentablemente se han perdido pilas de oportunidades. Yo cuando pienso que en el 2008, me acuerdo y me da furia, estaba seca toda la cuenca con la sequía grande que hubo, la gente andaba en auto por el río Salado, que ahora es un océano, y Scioli no hizo nada, con 6 topadoras hubiera dragado toda la cuenca del río Salado, mandando 6 Caterpillar por adentro del río, viste, secando todo, viste, pero claro, total, ahora que está seco no hace falta, y ahora que estamos inundados no se puede, entonces, o por estupidez, o improvisación, lo que sea, no se hicieron las cosas. Y ahora seguimos pagando y viendo océanos de agua por la provincia, como las hemos visto 35 veces, porque no es nada nuevo. No es nada nuevo. No, lo malo es ver que se repite. Entonces es un país que no aprende. En manos de gente improvisada es lo que tenemos, ¿viste? Ese es el problema. Pero, mira, hay un mapa que me mostraron el año pasado en el centro de un economista de la compañía Pioneer, de esos que te muestran incluso cómo cambia la visión del mundo frente a esto de el escenario para la producción de proteínas animales. Toda la vida nos han mostrado un planisferio en donde los países que tienen posibilidades son los que tienen combustible, ¿no es cierto?, los que tienen petróleo. Bueno, para este escenario fantástico de producción de proteínas animales, ¿sabes cuál es el nuevo combustible? No. El maíz. Claro. Ahora te muestran el mundo como los países que son excedentarios en maíz y los que son deficitarios en maíz. Entonces ahora la energía, el combustible para la producción de proteínas animales, ahí hay que meter en primer lugar el pollo, después el cerdo y en tercer lugar la hacienda vacuna, porque la hacienda vacuna, al ser más artesanal el proceso, digamos, que los otros que son procesos más industriales, tiene un ritmo de crecimiento menor. Pero las perspectivas son buenas para todas las proteínas animales. Bueno, nosotros somos excedentarios en este planisferio nuevo
en más del 75%, o sea, tenemos 75% más del maíz que consumimos para exportar. Cuando hay otros países que son deficitarios, no llegan ni al 50% de lo que necesitarían. Entonces, vos decís, también tenemos combustible para la producción de proteínas animales. Entonces, cuando uno empieza a sumar toda esa cantidad de cosas, además de ver que en el mundo han aumentado en porcentajes muy grandes, ¿no es cierto?, no solamente el nivel de ingreso de la población, el cambio de la población que sale de la pobreza y entra en la clase media, el consumo de carnes, como te decía recién, pero cuando vos te pones a ver en cuánto aumentó la proporción de tierra cultivable que se va metiendo dentro del sistema de producción, y es mucho menor el aumento de tierra que se mete en producción respecto a el consumo, ¿no es cierto? Bueno, ahí también estamos con una proporción de tierra 30 veces mayor que la del habitante global, digamos, ¿no es cierto? Así que bueno, datos que realmente puestos así brindan un panorama futuro optimista. Uno no puede dejar de ser optimista cuando ves tantas ventajas que le llevamos a nuestros competidores. Pero tendremos que lidiar también con el corto plazo. Fernando, se nos va el tiempo. Te deseamos que el piloto del avión sortee lo mejor que pueda los huracanes rumbo a Texas, creo que tenés, ¿no? Sí, a Houston, el grupo de productores. ¿Cuántos productores van? Somos 32 en el grupo. Así que es bueno, casi un viaje de egresados. Más o menos. Sí. Más o menos. Bueno, a la vuelta nos vas a contar cómo fue esta gira por los Estados Unidos, ¿no? Sí, seguro, cuenten con eso y bueno, a seguir dando pelea, que el escenario futuro es muy interesante, no hay que bajar los brazos. Bueno, te mandamos un abrazo, gracias. Igual para ustedes, que sigan bien. Era Fernando Rabaglia, especialista en el manejo de la empresa agropecuaria. Si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir, ¿cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Y fui libre de verdad, guardaba. Bueno, eso de que la segunda versión, viste que está el dicho de la segunda versión es mala, generalmente. Bueno, las segundas versiones. Las segundas versiones, como que las segundas versiones son malas. Bueno, no se da ni se dio en el segundo Congreso de Maíz Tardío, que tuvo justamente la segunda edición. Pude ir durante la semana, se hizo en Pilar, lo hizo la empresa Dow AgroScience. Yo fui a la primera edición, me llamó muchísimo la atención, primero la convocatoria, después la organización, y en esta segunda edición, que tuvo además el agregado del gran aliado de un clima bárbaro, fue una tarde espectacular, la del día jueves. Si hubo convocatoria en la primera edición, en la segunda te diría que casi la redoblaron, mucho técnico, mucho productor, mucho interés, y después una organización que cuando vos entrás decís, ¿quién se casa? ¿Viste? Pareció casi un casamiento. Pero bueno, para ir a la cuestión medular, te diría, a la cuestión del contenido técnico, lo tenemos del otro lado de la línea. Vamos a hablar con el ingeniero agrónomo Juan Larguiguet, gerente de semillas de Dow AgroSciences Argentinas. Hola, Juan, ¿cómo andás? Buen día. Días. Hola Félix, hola María, ¿cómo les va? Bien, bueno, felicitaciones por la organización, realmente me llamó mucho la atención. Bueno, cuánto halago en la introducción, la verdad que gracias por eso. No lo suelo regalar tan fácil, pero realmente se ve pocas veces en el año un evento que tenga este nivel de convocatoria sobre una cuestión técnica y después también organizado, ¿no? Pero... Bueno, sí, la verdad que estamos hiper contentos con el compromiso que tomó toda la comunidad técnica, productores, superó ampliamente las expectativas en más de 600 personas en el predio en vivo siguiendo el Congreso desde temprano hasta el último minuto. Exactamente, desde temprano. Bueno, pero el protagonista fue, evidentemente, quien da la convocatoria esta, es el maíz tardío. ¿Por qué el maíz tardío se convirtió en un protagonista de este calibre? Es así. El maíz tardío, la realidad es que hoy es indiscutiblemente
un aliado en la sustentabilidad de los esquemas agronómicos de la agricultura de Argentina, ¿no? Maíz tardío, ese maíz que nació allá por la seca del 2008-2009, lo podemos poner como principalito. Exacto, ese maíz tardío que nació ahí, que se conocía en el norte desde la entrada de la biotecnología hace un poco más de años, pero que se fue consolidando en un contexto bastante complicado del maíz en el pasado, como un maíz que permitía hacer rotaciones por la estabilidad que tenía, por ser bastante más noble desde el punto de vista de inversión para poder obtener buenos resultados, y que hoy, con un nuevo contexto del maíz, el desafío es ya no solo hablar de maíz tardío, ese maíz tardío de subsistencia, sino que hablar de maíz tardío de altos rendimientos. Y porque corregime, la superficie de maíz tardío no solamente empardó al maíz, llamarlo de siembra tradicional temprano, sino que hasta lo superó, creo que está en el 60% hoy por hoy, ¿no? Exactamente, en la campaña pasada alcanzó un valor porcentual cercano al 60%, por ende podemos decir que más de la mitad del país se sumó a este desafío del maíz tardío. ¿Cuál es el rinde promedio que se obtiene en general por un maíz tardío? Bien, el rinde medio estimado para un maíz tardío está rondando las 7 toneladas a valor real de lo que se viene trabajando, y si lo analizamos está muy cercano a lo que es el promedio nacional, ¿no? Pero estamos convencidos de que si cambiamos este paradigma de un maíz tardío de subsistencia con bajo nivel de inversión hacia un maíz tardío de alta tecnología con un adecuado manejo de fertilización y de elección de híbridos, podemos levantar la vara de productividad por hectárea y alcanzar un promedio superior a las 8 toneladas por hectárea. A ver, lo que yo tengo como esquema es que con un maíz temprano buscás rinde, buscás, potencial de rinde, pero en un maíz tardío encontrás estabilidad a cambio de ese rinde. En esa ecuación ustedes están diciendo que además de la estabilidad que daría un maíz sembrado más tarde, tipo por diciembre, a esa estabilidad de rinde le estás agregando la posibilidad de tener buenos rindes. Exactamente. Ayer en las disertaciones del primer módulo del Congreso, que trataba más de ecofisiología, quedó bien demostrado que una cosa es hablar de potenciales a nivel de parcelas, de ensayo, de investigación, donde lógicamente por cuestiones ecofisiológicas el maíz temprano aporta más potencial de rendimiento que un tardío. Pero cuando nos vamos a situación de campo, a lo que realmente pasa en el productor argentino, y hablamos de rendimientos alcanzables o esperables, nosotros proponemos de que podemos lograr los mismos rendimientos con un maíz tardío que con un maíz temprano. Y Gustavo Ferraris mostraba muy bien en algunas de sus presentaciones ayer cómo un maíz tardío con adecuada fertilización en el norte de Buenos Aires, que nadie duda que es una zona de altísimo potencial de rinde por sus condiciones, un maíz tardío siempre funciona mejor que un maíz temprano si se hace bien. Mira, es un dato, ¿no? Es decir, a no andar pijoteándole al maíz tardío. Exactamente. Ahí, como decíamos hoy, nació como un maíz de subsistencia. Hoy, en el nuevo contexto de Argentina, tenemos la oportunidad única de aprovechar las ventajas de la estabilidad del maíz tardío y sumarle las ventajas del rendimiento al que estábamos acostumbrados en siembras tempranas. ¿En qué ventanas de siembra y hasta qué momento se puede llegar a sembrar el tardío? Te quiero decir, ¿hasta qué momento o última fecha serían las que se puede llegar a sembrar? La ventana varía obviamente dependiendo de la latitud en la que nos encontramos, pero a grandes rasgos podemos decir que en la región más templada argentina se inicia allá por el 25 de noviembre y con fechas de siembra que alcanzan hasta fines de diciembre, y en lo que es el norte argentino las fechas arrancan mediados hacia fines de diciembre y se pueden llegar a dar hasta finales de enero y principios de febrero. Es un maíz que viene con una siembra de baja densidad, ¿no? El maíz tardío. Exactamente. Es un maíz que nació con un concepto de muy baja densidad, maíz de subsistencia, pero que hoy, dependiendo del ambiente donde nos encontramos,
al ser maíz siempre tiene respuesta a mayores densidades, Claro. y hoy se está logrando adecuar manejos inclusive de alta densidad en ambientes de muy alto potencial donde el maíz tardío está ganando terreno. Pero en general las densidades del temprano y del tardío son un poco más bajas para tardío. Ujú. Bueno, Juan, te agradecemos y vamos a seguir con esta cuestión del maíz tardío cuando ya esté en carrera, digamos, para seguirle el rastro de lo que está ocurriendo, porque ha aparecido una herramienta agronómica que solucionó muchos planteos en el agro. Básicamente, además, con una circunstancia que es tan poco feliz como las inundaciones o los campos anegados, que muchos no se pueden sembrar en fecha y terminan sembrando, de manera más tardía, y ahí aparece el maíz como una solución a esta circunstancia, ¿no? Exactamente. Es un camino que se inició y que creo que nos va a traer gratas sorpresas en el futuro. Uh-huh. Y hay que tratar de seguir trabajando en conjunto todos los actores de la cadena y no descuidar uno de los factores claves para el éxito del maíz tardío, que es el cuidado de la biotecnología, sin la cual no sería viable hacer maíz tardío por la presión de insectos. Tal cual. Bueno, Juan, te mandamos un abrazo. Gracias, Un abrazo a ustedes y buena mañana. Muchas gracias. Era el ingeniero agrónomo Juan Larriguet, gerente de semillas de Dow AgroSciences Argentina. Bueno, como decía de alguna manera Juan recién, el maíz tardío aparece como de golpe una posibilidad cuando tenés un campo anegado, cuando el agua no se te retiró, cuando por X causas no pudiste sembrar porque o no tenés piso o tenés el camino de lo cual no puede transitar una sembradora hasta el campo. Bueno, se te va la fecha y tenés de última esta posibilidad de sembrar por el mes de diciembre, cuando ya el calor, digamos, aprieta y la posibilidad de que tener piso y tener más secos los caminos, se te abre esa posibilidad. Aparece el maíz tardío. El maíz tardío. ¿Se cosecha cuándo el maíz tardío? Y llamarlo mayo, junio, julio. Tiene que aguantarse las heladas. Bueno, no, lo que pasa es que ya cumplió todo su ciclo. Ajá. Por supuesto, hace su ciclo antes de la primera helada. Tiene como inconveniente, sí, la cuestión de la humedad de grano. Generalmente es más difícil cosecharlo seco. Cosecharlo seco, es así. Ese es el inconveniente que, por lo menos en esta campaña, apareció con maíces que se terminaron de cosechar, te diría, hace semanas atrás. Algo bastante raro para lo que venía sucediendo. Pero ¿qué pasó? Los productores que querían entrar le tomaban humedad al maíz y sacaban 18, 19%, y de ahí casi te diría que no bajaba. Y eso fue uno de los inconvenientes que empieza a aparecer con el maíz sembrado tardíamente, ¿no? Así que ahí hay un conflicto de intereses con los que quieren meterlo en un silo bolsa, por lo cual es mucho más fácil manejar con esa alta humedad en silos de chapa o en silos convencionales que en el silo bolsa. Bueno, se irá resolviendo con el tiempo, en definitiva, ¿no? Bueno, ¿nos vamos al corte, María? Vamos. Aunque me duela el alma y se me quiebra el pecho, déjame que me vaya a olvidarme tus besos, déjame que me vaya a olvidarme tus besos. A dónde iré no importa, no intentes detenerme, total sabes de sobra que en vano fue quererte, total sabes de sobra que en vano fue quererte. Ya compartimos con vos la mejor información agropecuaria con Félix San Martino y su equipo en Radio del Plata. Bueno, Félix, y en la guerra del agua
Sabemos que la provincia de Buenos Aires y otras provincias como Córdoba, como Santa Fe, La Pampa también, la están pasando muy muy mal con las lluvias y de alguna forma se están tirando el agua unos a otros, todavía no está muy resuelto ese tema. También hay guerras de agua entre municipios adentro de las provincias. Ajá. Y esta semana fue el turno de los municipios de Trenquelauquen y Deró. Parece que hubo máquinas retroexcavadoras. De Trenquelauquen el Deró, agua a Deró. Claro, Trenquelauquen, digamos, por el cauce natural, por la pendiente, le tira el agua al municipio de Deró. Bueno, parece que había un camino que se había transformado en un río y ni lentos ni perezosos, las retroexcavadoras del municipio de Deró, al ver venir el agua, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Indicaron, no sé, ¿qué hicieron? Un parate. Hicieron precisamente un dique en el camino, cortando el cauce. cortando todo el cauce del agua Por que lo cual inundaron todo venía el de costado. Trenquelauquen, por lo cual y todo una gran inundación. el campo, digamos, que estaba a la vera de ese camino quedó Bajo el tapado, agua, directamente bajo el agua. tapado. Es lo que ocurre cuando se interrumpe el cauce. Bueno, Es alguna así. vez vamos a volver sobre un tema que tocamos hace tiempo, que es la famosa gobernanza del agua, que la tienen tan claro los holandeses, que ni más ni menos que ver el problema en todo su contexto, con todos los actores y no en compartimentos estancos como actualmente se ve. Es que además hay un el campo- agua no es ni de Córdoba, ni de Buenos Aires, ni santafesina, no tiene propiedad, es de todos esa agua, el problema de todos. Sin digamos. duda, porque mirá si ese campo estaba, digamos, una parte en Deró y otra parte en Trenquelauquen. Así es. Bueno, pero son parte de las cuestiones que agravan ya un problema que es muy grave, como el tema de las inundaciones. Para andar, ¿sabe quién no tiene ningún tipo de problema con inundaciones y le está pasando de parabienes? Con cierto calorcito. ¿Alguien que está del otro lado? Así es. Lorena Tesio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Buen día para todos. Lorena Tesio está en Santiago del Estero, para dar la pista completa de dónde estás, ahí con un calorcito y una mañana bárbara, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que acá en Santiago del Estero siempre se la pasa bien. Primero porque los días son largos, lindos, con sol, calorcito, y las noches, siempre hay algo para hacer en las noches. Acá hay mucha peña, así que la verdad que es muy bueno venir a Santiago Hay del que decir Estero. que fuiste por trabajo, vamos a aclararlo, ¿no? Ah, es cierto, eso me olvidaba de Cierto, comentarles. tal cual. Sí, vinimos a trabajar a Expobra, que es una muestra que se hace acá en Santiago del Estero, donde participan los criadores de las razas Brahman, Brangus y Braford, que son las 3 razas más características del NOA. Así que acá estuvimos desde el miércoles. Con una trabajando. cantidad, por lo que publicitan, vos lo habrás visto, una cantidad de reproductores impresionante, en cantidad de Sí. toros, vaquillonas, la verdad Sí, que como pocas veces, ¿no? Como pocas veces, casi 600 inscriptos, 550 participaron de las juras de las exposiciones, y los remates también con buenos precios. Hubo un televisado de 8.000 cabezas de invernada. Así que estaban todos muy contentos con los números y la cantidad de animales y la calidad, y los jurados tuvieron mucho trabajo en los días de jura. Claro, eso en definitiva es el reflejo de una actividad que está viento para arriba, de llamarlo así, porque bueno, Santiago del Estero refleja de alguna manera esa necesidad de tener buena genética, por eso está pagando en definitiva los toros lo que lo están pagando, y por eso los cabañeros apuestan a llevar esa cantidad de animales, porque ven que hay un mercado que se lo puede llegar a comprar, ¿no? Sí, y además también hablaban mucho de la calidad de los animales, que es prácticamente igual a una nacional o a una exposición de Palermo. Así que bueno, Lorena, nos corre el tiempo, te esperamos tenerte el próximo sábado acá, ¿eh? Ojalá, a lo mejor me encuentro otro lugar para ir, Claro, y me tal voy cual. por ahí de paseo y a visitar las provincias argentinas. Ahí está. Una gira. Bueno, Lorena, te mandamos un beso, muchas gracias. Gracias, un beso para todos. Chau, chau. En la Biblia muchas veces dice ojo por ojo, diente por diente. Tú eres el sol, yo la luna sola. Tú eres el rey, yo la corona.
lleve la rienda. Félix, la semana pasada hablábamos de todo el lío que se generó a través de la exigencia que Monsanto les generó a los productores para el pago de las regalías de la soja de variedad intacta. Bueno, esto también se registró en los acopios y vamos a hablar por eso con el gerente legal de AFA, que es, digamos, la rama que acopia en Federación Agraria Argentina. Es como el jamón del medio, en el medio del sándwich. Está en el medio de la empresa y los productores. Pero vamos a preguntarle... Les llegó una serie de demandas de parte de la empresa, ¿no es cierto? Así es, le llegó una serie de demandas de pago de regalías por soja intacta y bueno, respondieron prolijamente a todas las demandas que recibieron y vamos a preguntarles cómo fue que siguió este tema. A Ronaldo Rinesi. Ronaldo, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Buen día. Bien, acá María decía que respondieron prolijamente. ¿Respondieron prolijamente? Bueno, respondimos conforme a derecho, ¿no es cierto? Es decir, Monsanto pretendía que nosotros como acopiadores, dentro de la rama de la cadena de comercialización de granos, cuando entregábamos en el puerto mercadería, soja concretamente en este caso, y esa mercadería luego de analizada resultaba contener la tecnología que ellos dicen tener patentada, que es justamente la intacta RR2 Pro, pretendían retenernos en el puerto el importe correspondiente a una regalía, habida cuenta que Agricultores Federados Argentinos nunca la había pagado. Pero claro, Agricultores lo que hace es recibir, como cualquier acopio, en este caso es una cooperativa, recibe la mercadería de sus productores, que son asociados a la cooperativa. Cuando llega el camión a la planta, realmente la cooperativa no sabe si el productor sembró intacta o alguna otra variedad. La cooperativa recibe granos, descarga los granos en sus hilos, y luego, cuando el productor da la orden de venta de la mercadería, esa mercadería va a puerto, por supuesto con pérdida de identidad, ¿no es cierto? Porque claro, digamos, se mezcla todo. Los granos, exacto. Y cuando la mercadería llega al puerto, el puerto hace el análisis y pretende cobrarle a la cooperativa. Lo cual se da en algunas situaciones insólitas, como que, por ejemplo, que el productor haya comprado realmente intacta, haya pagado el canon, y luego Monsanto pretenda cobrárselo nuevamente a la cooperativa. Claro. ¿No es cierto? Bueno, a raíz de eso, luego de algunos reclamos, se hicieron gestiones ante el Ministerio de Agricultura, de la anterior gestión y de esta gestión. Era una situación muy compleja, porque si a la cooperativa le descontaban $50 por cada tonelada que entregaba, el negocio es inviable, ¿cierto? Era imposible trabajar de esa manera. ¿Y a ustedes les llegó en particular, digamos, cartas, documento o algún instrumento legal exigiéndole ese pago? A nosotros nos llegaron concretamente más de 800 facturas reclamando el canon, facturándonos un canon que nunca habíamos pactado, obviamente, porque aparte AFA ni siquiera siembra. Claro. La cooperativa no siembra, no cosecha, no le veíamos el sentido, ¿no es cierto? Pero bueno, de hecho implicaba un obstáculo para la comercialización, porque si nos descontaban $50 por tonelada, luego eso no se podía trasladar al productor, porque el productor vendió con el precio de la pizarra. Entonces era una pérdida que era insoportable, estamos hablando de millones de dólares. Bueno, con el gobierno anterior no logramos nada. El gobierno anterior parecía acollarado en la posición de Monsanto, y recién este gobierno nos dio una respuesta, esta administración, cuando dicta la resolución 207, en donde ahí se destraba la posibilidad de que los acopios se entreguen y que no se les retenga ninguna regalía, ¿no es cierto? Ahora, ¿con qué fuerza pueden descontarle los $50? ¿Qué medida coercitiva tienen? ¿O qué situación o qué posición tiene Monsanto como para poder pedir ese descuento o exigir ese descuento? Bueno, la pregunta que me haces es tan buena como compleja la respuesta. Realmente Monsanto ha establecido un sistema paralegal, por llamarlo de alguna manera, mediante una red de contratos privados. Por ejemplo, Monsanto acordó con todos los puertos, o sea, con todos los exportadores, con todos los procesadores de granos, las aceiteras, acordó que
cuando les llegue a ellos mercadería de los acopios o del productor en forma directa, sin distinto, ellos se comprometían a analizar la mercadería, si daba que era positiva o intacta, le informaban a Monsanto qué productor o qué acopio había entregado, cuánta mercadería, y oficiaba a su vez el puerto como un agente de retención del canon. ¿Por qué? Porque, claro, supongamos, yo entregaba, no vamos a dar nombre, en el exportador X. El exportador X entraba al sistema de Monsanto. Decía, bueno, a ver, Rolando Rinesi entregó 100 toneladas de soja. A ver, ¿tiene pagas 100 toneladas de intacta Monsanto? Si yo tenía pagas 100 toneladas de canon, no pasaba nada, estaba compensado. Pero si yo no había comprado intacta, no tenía toneladas intactas compradas, automáticamente el exportador X decía a Monsanto, mire, Rinesi me entregó intacta y no tenía canon pago, le retengo. Y esto es lo que después el Ministerio de Agroindustria cambió. En realidad esto generó, primero, una denuncia de la Federación Agraria ante la Secretaría de Defensa de la Competencia por posición dominante de mercado. O sea, toda esta serie de contratos, imagínense que los contratos estaban en toda la línea de costa, o sea, todos los puertos, o sea, claro, uno no tenía por dónde salir sin entrar en este sistema, ¿no es cierto? Eso hasta el día de hoy no se resolvió, pero este gobierno, digamos, tratando de convocar a todas las partes, acopios, exportadores, el mismo Monsanto y demás, se llegó a un sistema que se llama Bolsatec, o Bolsatech, como dicen algunos, que lo está, digamos, llevando a cabo la Bolsa de Buenos Aires, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Ese organismo lo que hace es recibir las muestras que uno toma de los productores, analizarlas, y si da intacta, ahí la Bolsatec distingue dos situaciones. Si el productor, digamos que el dueño de la muestra, había firmado con Monsanto la licencia, el productor había consentido que se le informe a Monsanto el resultado. Entonces, ahí Bolsatec, en esos casos, y solo en esos casos, informa a Monsanto. Si el productor no firmó la licencia con Monsanto, obviamente no dio ninguna autorización para que se le informe a un particular respecto del resultado de su análisis, ese análisis va directamente al INASE, que el INASE es que fiscaliza el cumplimiento de todo lo que tiene que ver con cánones, ¿no es cierto?, y con regalías en materia de semillas, pero no llega a Monsanto directamente esa información. Lo cual a nosotros nos eliminaba una contingencia, porque si nosotros le entregábamos las muestras a alguien de nuestros productores, a alguien que le iba a informar a Monsanto, sin hacer esta discriminación, el productor que no había consentido que su información sea divulgada nos podía hacer un problema a nosotros. Claro. Ahora, una pregunta, Rinesi, la posición de fuerza todavía existe, porque si tienen de alguna manera bloqueado todos los puertos con este tipo de red de contratos, la posibilidad de descontar los $50 por tonelada sigue existiendo, ¿o no? Sigue existiendo, pero solamente para aquellos que no operan con Bolsatec. Si uno adhiere al sistema Bolsatec, cosa que nosotros hemos hecho, ahí hay una dispensa de esa cláusula, que se llama cláusula de biotecnología, que es la que los exportadores les impone a todos los que entregan. Esa cláusula no se aplica si uno opera con Bolsatec. Podrá decirse, bueno, pero esto también es grave porque uno está obligado a operar en un sistema si no quiere ser que le retengan dinero. Sí, es verdad esto, es cierto, pero también es cierto que la manera que está diseñado Bolsatec es un sistema que asegura, por un lado, que no se ha violado el derecho de autodeterminación informativa del productor, o sea que respeta la confidencialidad y no genera ninguna contingencia jurídica extra. De manera que esto le cierra a todas las partes, incluso le cierra a Monsanto, porque Monsanto también se asegura que cuando el productor que suscribió la licencia y autorizó que se le informe, Monsanto recibe esa información. Y respecto del que tiene intacta y no la pagó, que también está mal, ¿no es cierto? Porque, a ver, si yo quiero utilizar una tecnología, es lógico que la deba pagar, ¿no es cierto? Lo que está mal y lo que uno cuestiona es todo este sistema
compulsivo de control y fiscalización que había armado Monsanto como si fuera prácticamente un Estado. Claro, de manera el poder privada. imperio de un Estado, claro, y de manera privada, ¿no es cierto? Violando un montón. Eso es lo que estaba mal. Pero bueno, el que no compró, entregó intacta, bueno, el INASE recibe la información, que ya es una entidad pública, y el INASE lo va a llamar al productor y le va a decir, mire, venga, acá usted entregó esta variedad. ¿Usted la compró? ¿Tiene la factura? Pero no por ley de patentes, por ley de semillas. Claro. Ahora, entonces, sí, perdón. No, así te termino el razonamiento. Sí. Entonces el productor, si tiene la factura, el INASE le da la mano y le dice, muy bien, está todo en regla. Si no tiene la factura, el productor entregó una variedad que no había comprado, entonces está en infracción. Y el INASE luego publica una base de datos pública de infractores, de la cual sí Monsanto puede obtener la información. Recién ahí, de que tal productor entregó la tecnología que ellos dicen tener patentada, y ahí sí va a ir a tratar de cobrarle por violación de la patente. Pero no entonces esto le cierra a todos. Le cierra a todos en cierta forma, porque de alguna forma Monsanto logró que el Estado se haga cargo de su propio tema, es decir, de su propia fiscalización. Digamos que el Estado ideó un sistema que me parece que es general y que puede aplicar para todas las tecnologías. Esto no hay que pensarlo solamente en términos de intacta. El control que el Estado realiza es lo que debe hacer el Estado, que es el de ley de semillas. Claro. ¿Cierto? Y luego... Que no hay patentes. Lo que vos me planteás sí se podría dar en la parte donde, bueno, el INASE publica el registro de infractores. Exactamente. Que también es perfectamente válido esto. Bueno, luego Monsanto o cualquier otro podría tomar de la información de ese registro para ver si interpreta que se ha violado algún derecho o alguna propiedad de él para que pueda hacer un reclamo. Pero también, si bien eso es cierto, y creo que en alguna medida lo que vos planteás es verdad, porque no es perfecto este trámite, este sistema, perdón, no es menos cierto que si uno piensa la alternativa, o sea, lo que había antes, estamos ante prácticamente el paraíso, si uno compara la situación actual con la situación anterior, ¿no es cierto? Tal cual, era medio un sálvese quien pueda. Ronaldo Rinesi, le agradecemos mucho la participación y bueno, vamos a seguir con este tema. Esto va a continuar, así que bueno, cómo no. Le mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Era Ronaldo Rinesi, gerente legal de AFA. Poquito más tarde me hiciste caer, en tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación, pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación, pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor y seguimos adelante, corazón a corazón. Argentino soy, señores, y soldado, los mejores trabajos de mil amor en la Guardia Seguridad. Bueno, si hay algo donde le pusieron la puntuación tanto el gobierno como el Ministerio de Agroindustria es en la cuestión de datos, de información, de estadística, donde le pusieron las pilas a desentrañar de la realidad que vivimos el dato oficial, digamos. Y adiviná quién es el factotum de todo esto, quién tiene la carga, por lo menos en el Ministerio de Agroindustria. Déjeme adivinar. A ver. Vamos a hablar con Rodrigo Bunge, que es subsecretario de Información y Estadística Pública del Ministerio de Agroindustria. Rodrigo, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, así que estás con esa carga de datos, diría. Es un data entry. Es un data entry. Sí, es un poco más complejo que data entry, pero sí. Desde que llegamos al ministerio en diciembre de 2015 venimos trabajando continuamente con todas las áreas del ministerio para ayudarlos a que estandaricen los datos y los publiquen. Todo esto lo han ubicado en un portal ustedes, ¿no es cierto? Donde tiene el productor técnico o el público en general tiene acceso a eso. Acceso totalmente libre, pero déjame contextualizar tu pregunta.
A ver, la Argentina adhirió a gobierno abierto, creo que en el 2012 más o menos, que es, a ver, muchos países a lo que adhirieron es que los gobiernos transparenten su accionar publicando lo que hacen. Y en el 2016 el Estado Nacional sacó el decreto 117 que lo que dice es que todos los ministerios y entes nacionales tienen que tener un portal de datos abiertos donde publican los datos ahí para el ciudadano. Uh-huh. Y vuelvo a lo que te decía antes. Ustedes hace unas semanas atrás actualizaron el portal que tenían ya en el arranque mismo de la gestión. Sí, a ver, en el arranque mismo de la gestión empezamos a trabajar con el tema de datos. Después, en julio del 2016, lanzamos el primer portal de datos abiertos del Ministerio de Agroindustria. Y este martes pasado, lo que hicimos fue lanzar un nuevo portal porque introdujimos dos cambios importantes. Uno es un cambio cualitativo, porque en este nuevo portal está desarrollado con tecnología que nos aportó el Ministerio de Modernización, que lo que hace es que todo dato que nosotros publicamos o actualizamos en nuestro portal, automáticamente se ve replicado en el portal de datos del Estado, Datos Gobar. Y también introdujimos un salto cuantitativo porque en julio del año pasado teníamos más o menos 20 sets de datos y esta semana publicamos 50 sets de datos. Rodrigo, ¿y cómo estaban, digamos, las series de datos cuando tuviste que hacerte cargo de la subsecretaría? ¿Cómo venía la continuidad de la serie de datos y la publicación anterior? Bueno, a ver, llegamos a una realidad en donde o no se publicaban datos o los que se publicaban no eran muy confiables. Uh-huh. Sí, porque, qué sé yo, a ver, con la manipulación que hizo Moreno en muchos mercados, lo que le convenía al gobierno en ese momento era no transparentar lo que estaba ocurriendo. Entonces, lo que hicimos cuando asumimos es una ardua gestión de empezar a juntar, ordenar, sistematizar los datos para que sean confiables, es decir, que sean verdaderos, porque consideramos que los datos del Estado son inapelables, digo, no hay duda de que son los datos reales, y también nos preocupamos mucho por la calidad del dato, porque como les contaba antes, la idea de que nuestros datos también estén en el portal de datos del Estado permite que cualquier usuario pueda cruzar capas de información de agroindustria con Vialidad Nacional, con el INDEC y así sucesivamente. Uh-huh. ¿Cuán actualizados están saliendo estos datos? Porque, digamos, un dato no actualizado también deja de ser un dato que brinda información, ¿no? Y a ver, muy buena tu pregunta, Félix, como todas tus preguntas. Bueno, de nada. No, a ver, todo depende del dato. Digo, un dato forestal que es una producción con un crecimiento lento, ese dato se actualiza con mucho menor frecuencia que, por ejemplo, la producción lechera de determinada zona. Uh-huh, uh-huh. ¿Se entiende? Se entiende. Ahora, lo que quiero destacar acá es que la subsecretaría a mi cargo lo que hacemos es acompañamos a todas las áreas, en el sentido, a todas las áreas del ministerio. Por ejemplo, si voy al caso de lechería, los datos son los que genera y utiliza la subsecretaría de lechería. Nosotros
los ayudamos a cómo sistematizar y publicar esos datos. Rodrigo, más allá, digamos, de la recolección de datos que hacen ustedes y que hace el Estado, y que tiene que hacer el Estado con sus distintos organismos, está, sobre todo en agricultura, está, digamos, incipientemente naciendo una recolección de datos a nivel privado, es decir, a través de los distintos dispositivos que se usan en agricultura, como monitores de siembra, como otros dispositivos que se pueden poner en las maquinarias que se utilizan para la agricultura. Está esta recolección privada de datos. ¿Qué pensás vos de esto? ¿Cómo viene ese tema más adelante? ¿Va a estar de alguna forma legislado su uso o resguardado el productor del uso de sus propios datos? Otra vez, María, te hago el mismo comentario que le hice a Félix. Excelente pregunta. Hoy estás muy generoso. No me Rodrigo, quería quedar atrás. Estás muy generoso, Bunge. A ver, yo lo que percibo desde donde estoy actuando y mirando el sector privado, tanto domésticamente como veo lo que está ocurriendo esto en Estados Unidos y en otras partes del mundo también, se está generando el gran debate de quién son los agrodatos. Claro. ¿Sí? A ver, y por ejemplo, no es el caso en Argentina, pero en Estados Unidos ya tenemos juicios multimillonarios por supuesta mala manipulación de datos. Mi opinión es como funcionario y como ingeniero agrónomo. Me encantaría que sea como funcionario y abogado, porque la verdad que no tengo mucha idea de la legalidad de todo este asunto, pero creo que se va a instalar un debate en el sector agroindustrial acá y en todo el mundo, que no creo que va a durar mucho, y después te cuento por qué no creo que va a durar mucho, porque no es claro todavía de quién son los datos. Ahora, mi opinión personal de Rodrigo Bunge, no como funcionario, es que, a ver, vos muy bien describiste cuando hiciste la pregunta, es qué pasa con un dato que genera una sembradora que compra un productor, que hoy en día tienen sensores que juntan información georreferenciada, por ejemplo, de qué densidad de siembra se está utilizando en cada parte del lote, ¿no? Que esa es información o datos que al productor le sirven mucho para después analizar cómo fue la campaña y cómo planifica su futuro. Es decir, a mejor calidad de datos, mejor calidad de información y después mejor planificación o mejor diseño de estrategias. Pero si la sembradora es de marca Félix María, por no dar un nombre comercial, quizás la fábrica Félix María tiene algún sistema para captar los datos de su sembradora. Ahora, ¿puede la empresa Félix María usar libremente esos datos? Mi opinión personal es que no, porque, por dos motivos. Una, el productor agropecuario está utilizando esa herramienta de esa fábrica en su propio campo o en un campo arrendado, por lo tanto está invirtiendo en arrendar el campo o es propietario del campo. Y además pagó por el uso de la herramienta. Por lo tanto, creo que algún reconocimiento económico, si se utilizan comercialmente los datos, sí merece el productor recibir algún reconocimiento.
Está claro. Claro, todo esto que está, digamos, creciendo exponencialmente. Aparecen nuevas aplicaciones donde de alguna manera detectan enfermedades, qué sé yo, y que empiezan a funcionar gracias a la cantidad de datos que se van elevando, llamarlo así, a una nube, y por medio de inteligencia artificial, exactitud de recomendaciones. Pero esa base de datos crece de manera exponencial y evidentemente se le puede aplicar un valor comercial, como vos estás diciendo, ¿no? Félix, estás muy inspirado hoy porque cuando yo le dije a María que yo creo que este debate no va a durar mucho tiempo, creo que no va a durar mucho porque la velocidad del avance de la tecnología en agrodatos es impresionante, nos está llevando puestos directamente. Claro. Entonces, lo que yo creo que va a ocurrir es que se va a resolver muy rápido de quién son los datos, porque mucho más importante va a ser el problema de qué hacemos con estos datos. Sí, y por otro lado, digamos, no es menor el tema de que el USDA, por ejemplo, que es la Secretaría de Agroindustria de los Estados Unidos, revela los datos de cosecha, bueno, las estimaciones de siembra, a todo el mundo en el mismo momento. ¿Por qué? Porque, digamos, es un acceso a la información que evidentemente es valioso. Si hay gente que de repente tiene estimaciones privadas y que no lo tiene al mismo momento que otra gente, bueno, va a tener una ventaja importante. Sí, a ver, totalmente de acuerdo con vos, María. A ver, acá en el Ministerio, el área de estimaciones que está dentro de la Subsecretaría de Agricultura publica periódicamente las estimaciones de siembra, de avance de cultivos, y además la Argentina como Estados Unidos, hay el G20, del G20 se desprende una organización que se llama GeoGlam, y GeoGlam, y Argentina forma parte, lo que hace GeoGlam son los 20 países más desarrollados, lo que utilizan es imágenes satelitales para estimar los avances de los cultivos de todo el planeta. Entonces, no es que el USDA es un ejemplo. Lo que está ocurriendo es que la tecnología para analizar imágenes satelitales está tan desarrollada que cualquiera que tenga acceso a la imagen satelital sabe qué está ocurriendo con los distintos cultivos en distintas partes del mundo. Rodrigo, muy interesante. Vamos a invitarte en los próximos sábados acá al piso para dar un análisis más profundo de lo que le estamos dando ahora y además con más tiempo, porque la verdad que vale la pena. Todos estos debates que se van abriendo a partir de esta realidad del volumen de información acerca de que, por ejemplo, de quién es propiedad de la información, si es pública o es privada, cuánta ventaja se puede sacar a partir de tener esa información, son interrogantes que quedan para develar en un futuro. Así que bueno, Rodrigo, te agradecemos mucho tu participación. Bueno, Félix y María, muchas gracias, les tomo la palabra. Quiero un desayuno un sábado tempranito. Eso va a depender de las medialunas que traigas, Rodrigo. Nada más que de eso. Te mandamos un abrazo, Gracias. Otro grande para ustedes. Muchas gracias. Era Rodrigo Bunge, subsecretario de Información y Estadística Pública del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Bueno, vos lo decías, de alguna manera, ¿quién es el dueño de esa información? ¿Quién es si el dueño? ¿Es el privado, ¿Es la empresa o de alguna servicio? manera es lo público? Y como recién decía Rodrigo Bunge, está la velocidad que capaz se lleva puesto hasta a los entes públicos, porque van a tener una información menor y más retrasada que el privado, y donde el privado puede llegar a tener ventajas muy apreciables. Acordate esa anécdota, no fue anécdota, sino fue un dato histórico de allá lejos y hace tiempo, cuando Napoleón peleó esa última batalla contra las fuerzas aliadas de los ingleses prusianos en Waterloo, que los Rothschild fueron los primeros, por el sistema de mensajería, se enteraron del triunfo de Wellington sobre Napoleón,
Pero antes, dicen algunos, que hicieron la chicana de llevar a Londres la información de que había perdido la batalla, había ganado Napoleón, eso hizo caer la bolsa, y dicen, los Rothschild compraron barato, teniendo el dato de que esa información era falsa, para después obtener la ganancia por la revalorización de las acciones. Bueno, esa y muchas otras trapisondas o ventajas se pueden sacar cuando vos tenés la verdadera información. Claro, y estamos hablando aquí nada más ni nada menos que del precio de los alimentos. Exactamente, nada más y nada menos. Así que bueno. Desde lejos tú ha de brillar. María Martínez, se nos va el tiempo, se nos fueron estas 2 horas. Pero qué rápido se pasó. Y lamentablemente quedaron muchas cosas en el tintero, en particular quedó tu famoso cerdo, porcino, chancho, de hablar de la actividad, una actividad que trae bastante discusiones ahora actualmente sobre la cuestión de la importación. Sí, sin duda. Bueno, como sabemos, cuando vino el vicepresidente de los Estados Unidos aquí a la Argentina, una de las monedas de cambio para algunas cosas que se consiguieron, otras que quedaron en el tintero comercialmente con los Estados Unidos, fue aceptar el ingreso de carne de cerdo de los Estados Unidos, que es el principal productor y exportador mundial. No productor, pero exportador. Exportador, sí. Mundial, Estados Unidos. ¿Cuánto es lo que se está importando? Hoy día se importa más o menos un 11% del total del consumo. Hace un par de años esta cifra era casi nada, es decir, era un 2, un 3%, pero históricamente lo que se importa es más o menos un 15% del consumo. Sí, o sea que todavía no llegamos al promedio histórico. Y dentro de los que son los productores de cerdo, porcino, chancho, ¿qué respuestas obtuviste? ¿Qué sensaciones Bueno, hay de todo. Hay unos que no están tan preocupados por la importación que viene de Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos todavía, a pesar de que, todavía no está autorizada porque tiene que ir el SENASA a Estados Unidos a controlar las plantas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es portador a través de su carne de cerdo, de una fiebre, digamos, de un mal que no afecta a los humanos, pero sí afecta a lo que es la productividad de la producción porcina. ¿Por qué? Porque hace que las hembras tengan problemas reproductivos y que esa los enfermedad cerdos aquí no está. No crezcan. Y la Argentina es uno de los 6 países mundiales que no tiene esa enfermedad. Es muy difícil que esa enfermedad llegue y contagie a otro chancho, porque se tendría que dar que entre carne con esa enfermedad y que además un chancho coma esa carne. Imposible. Cosa que es bastante difícil. Pero bueno, fue una de las, comillas, excusas de algunos productores para decir, están habiendo la importación de un país infectado con esa fiebre. Por otro lado, se abren otros reclamos. Todo esto trajo varios reclamos. Uno de ellos es que los productores de la Argentina piden competir en iguales condiciones con los productores de Estados Unidos y del resto del mundo. Algunos países aceptan que se les dé a los chanchos un promotor de crecimiento. No es una hormona, pero es un promotor de crecimiento que se les da a través de un alimento balanceado. Estados Unidos es uno de ellos, es decir, no por nada, exactamente, que lo usa. La Argentina, este promotor de crecimiento está autorizado, pero no está reglamentado su uso. Entonces dicen, permítannos competir en igual de oportunidades. Ahora, en el Ministerio de Agroindustria no están tan convencidos de esto. ¿Por qué? Porque este promotor de crecimiento se vende a través del alimento balanceado. Las vacas también comen ese alimento balanceado a veces. Muchas veces esto puede pasar que de repente
un animal, un vacuno, coma el mismo alimento que un porcino en un establecimiento. ¿Y qué o que consecuencias se mezclen. Bueno, que justamente los mercados que la Argentina tiene abierto para la carne vacuna no aceptan este promotor de crecimiento. O sea que podría ser bastante complicado si se descubre que una carne vacuna exportada, por ejemplo, a la Unión Europea, que es un mercado premium para la Argentina y muy importante, tenga este promotor de crecimiento. Claro, porque además, hay que decirlo, a veces algunos establecimientos o todo el sistema está medio atado con alambres y en definitiva no tenés la seguridad 100% de diferenciar el alimento. Las cuestiones. Así que bueno, nos quedó en el tintero, vamos a tenerlo el próximo sábado, ¿no? Sí, vamos a hablar con alguno de los productores que para los que hablé para mi nota en La Nación, sí. Así es, y vamos a hablar también de la cuestión de la soja intacta que tiene todavía mucho tole por hablar a partir de las declaraciones que hizo en este programa Juan Iglesias y de la misma intervención que nos dio Ronaldo Rinesi, el gerente legal de AFA, con respecto a esto de quedar como el jamón del sándwich en el medio entre productores y Monsanto, y en una situación que, por lo que él decía, el año pasado les trajo bastante preocupación por las pérdidas que podía llegar a incurrir la empresa si aceptaba el reclamo de Monsanto. Sí, así es. Y por otro lado, digamos, él capaz que no lo dijo, pero hay que tenerlo en cuenta, digamos, AFA es una pata de Federación Agraria Argentina, que es una entidad agropecuaria que está totalmente en contra del pago de regalías para la soja intacta. Y parece que está circulando alguna carta para que los productores le envíen a la empresa Monsanto cuando le pidan el reclamo. Exactamente. El reclamo de la soja. Bueno, nos vamos ordenadamente y agradeciendo, María. Vamos a agradecer a Melanie Martín, que estuvo al pie del cañón en la producción. Así es. Y a todo Puquén, a toda la en la producción general. Y bueno, y nos vamos a estar viendo el próximo sábado en De Guapas y Mal Entretenidos. Muy buen fin de semana.